Capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 16 al 18. Alternadamente, yo leo el 16 y ustedes el 17 y yo el 18. Libro de Romanos, 16, 18. capítulo 1, del 16 al 18. 16 al 18. Hermano, hermano Julio, la cámara ya está prendida. ¿Lo teníamos? Los espero para que todos leamos la misma. 16. Capítulo 1, versículo del 16 al 18. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio es la justicia de Dios, se revela por fe, y para fe, como está escrito, más por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de venir, Señor, a fortalecernos con tu palabra. Esa palabra, Señor, que da vida eterna. Te damos gracias, Señor, y te pedimos humildemente que te glorifiques en todas nuestras ansiedades, en esos temores, Señor, que son muy humanos. Te pedimos que nos hagas libre de ellos. Te pedimos que derrames bendiciones a cada persona que hoy se encuentre en esta mañana, adorando y glorificando tu precioso nombre. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que no es una casualidad el que estamos aquí. Tú nos has traído, Señor, porque tienes un propósito para nosotros. Nos has traído porque sabemos, Señor, que tú eres, Señor, el pan de vida. Sabemos, Señor, que en ti solamente está la protección. Sabemos, Señor, que en ti podemos descargar todas nuestras ansiedades, porque tú sabes lo que cada uno tenemos. Te pedimos, Señor, que te glorifiques grandemente, Señor, en cualquier situación que esté aquejándonos. Te pedimos, Señor, que bendigas grandemente, Señor, este momento, también en el ministerio en inglés y en cada ministerio, Señor, que en esta iglesia se comparte. Te pedimos, Señor, que este sea el principio de una vida en victoria, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Antes de comenzar, vamos a dar la bienvenida a René y a Gladys. Es René, ¿verdad? ¿Es René? Pueden ponerse de pie, voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes. Primeramente, quiero hacerles decir que el propósito de esta iglesia es el plan de salvación. Esta es una iglesia que está dedicada 100% a presentar las almas al Señor, y es lo que es el motivo, Señor, de la predicación del Evangelio. Primeramente les quiero hacer saber que todos somos pecadores, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él vino a morir por usted y por mí. Y también que solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Amén. Es el único que pagó el precio con su preciosa sangre en la cruz del Calvario por redimirnos a usted y a mí. Y les voy a invitar a que hagan esta oración junto conmigo. Yo la digo y ustedes me van siguiendo.
Señor Jesucristo, perdona mis pecados y sálvame. Me arrepiento de lo malo que he hecho. Te suplico que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Toma control de ella. Te la entrego ahora. Te doy gracias porque has oído mi oración y has salvado mi alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Es una bendición poder ser de la familia de Dios. La Biblia dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Es una gran bendición saber que Jesucristo vino a su raza, pero su raza no lo aceptó. Su raza le dio muerte a él. Lo rechazaron. Y nosotros que no somos judíos, gloria a Dios, hemos formado en las filas de los hijos de Dios. Amén. Allí nos cambiaron el nombre, allí nos dieron el nombre de hijos de Dios. Amén. Y si el mundo supiera esto, yo pienso que los temores que aquejan ahorita a la humanidad fueran mínimos. Sabemos que hay una pandemia que no se quiere extinguir. Sabemos que hay maldad. Donde quiera que vayamos, escuchamos de maldad. Si prendemos las noticias, nos hablan cosas malas de nuestros países, de nuestros países, de Europa y de todo el mundo. Sabemos que hay maldad por donde quiera, pero gloria a Dios por Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que Él tiene cuidado de sus hijos. Y si usted en esta mañana se convirtió en un hijo de Dios, quiero decirle que usted es un protegido de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es que un aplauso para la familia. Gloria al Señor. Gloria a Dios por estas almas que por primera vez vienen a los pies del Señor a reconocerlo como único y suficiente Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, vamos también a orar por dos personas que vienen en camino para acá, para este país. Por Juana y por Emily, para que Dios las traiga con bien. Bendito Dios, mira Señor, tú eres el dueño del mundo. Tú no hiciste fronteras, Señor. Las fronteras las hizo el hombre. Te pedimos que te glorifiques grandemente, Dios mío, en el camino de estas dos personas. También te pedimos, Señor, que cuando lleguen aquí, si no te conocen, Señor, que te conozcan como único y suficiente Salvador. Y que puedan dar testimonio, Señor, porque solamente en ti hay la seguridad eterna. Solamente está en ti. Cualquier circunstancia difícil, Señor, está en tus manos. Y tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en esta mañana clamamos a ti, Señor, por estas dos personas, Señor, que vienen en camino. Y también no solamente te pedimos que las traigas con bien, sino que las acerques a ti, Señor, y que sean un testimonio vivo para que digan que tú eres el único que puede hacer posible todas las cosas, Señor. Todo esto te lo pedimos grandemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando uno viene para acá, pues uno viene con la ilusión, ¿verdad? Que quiero salir, quiero triunfar en la vida, Viene uno buscando la vida, la verdad, porque gloria a Dios por este país, porque es una tierra bendecida. Es una tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Es la tierra prometida. Si no fuera por esta nación, muchos no conoceríamos al Señor. Amén. Muchos no, al menos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Estamos llenos de religión, pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque un día a mí me encontró alguien en el camino, me habló de la palabra de Dios y mi vida cambió. Amén. Y pedir, ¿verdad? Porque nuestras naciones, el Rey y Soberano sea Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pedir por todos nuestros familiares, por nuestras naciones, ¿verdad? Que nos duele verlos,
con una venda de ignorancia, ¿verdad?, de lo que es Jesucristo. Lo conocen a su manera, a nivel religión, pero no a nivel dueño de nuestras almas, de nuestra vida. Amén. Y sabemos que cuando tu nombre se escribe en el libro de la vida, es como cuando ya te dieron la ciudadanía, ¿verdad? Ciudadano del cielo, y de ahí nadie te podrá arrebatar. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos mucho que ver con predicar la palabra de Dios a los que no conocen, ¿verdad? Pablo dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio. Mucha gente se avergüenza del evangelio, quiero que sepan. Vienen a iglesias cristianas, pero no se atreven a hablarle a la gente de salvación en su vida, porque se avergüenzan. Esa es la verdad, se avergüenzan. No quieren decirles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No quieren ganarse un alma para el Señor. ¿Por qué? Porque se avergüenza mucho. Hay mucha gente cristiana que son cristianos, pero se avergüenzan del Señor. Y Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Sabe una cosa? Las conversiones más importantes que dieron testimonio de una fe fue ese malhechor que se convirtió en la cruz. Lo estaban crucificando porque no era una buena persona, era un malhechor, por eso lo estaban matando. Y Pablo, que era un perseguidor de cristianos y que los obligaba a blasfemar, que los odiaba y los perseguía en gran manera, y de repente encontrarlos el Señor les cambió su vida de raíz. Por eso decía Pablo, de todos los pecadores, el cual yo soy el primero. Siempre conservó esa humildad, que Dios podía hacer cualquier cosa para cambiar cualquier persona, por muy inmoral que fuera, por muy perdida que fuera. El Señor podía cambiar de raíz una vida. Y ese es el milagro más grande que puede acontecer en un ser humano, el cambio de vida. El cambio de vida. Ayer compartía con una persona en la calle y me decía, no, dice, yo creo en Dios. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Si el otro día fui a la basílica, mi hija la llevaba bien enferma, ya no me decían que iba a vivir mucho tiempo, y ocurrió un milagro grande. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Y yo les voy a decir, en el tiempo de Jesús se vieron cosas más grandes y no creían en Él. Jesucristo resucitaba muertos, Jesucristo sanaba ciegos, les abría sus ojos, Jesucristo levantaba paralíticos, Jesucristo ya con 3 días, 4 días de muertos salían de la tumba. Fueron cosas grandes, y entre más grandes eran, más lo desechaban, más lo odiaban, no lo querían. Entonces, el verdadero milagro es cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón y tú dices que tu nombre es escrito en el libro de la vida, donde nada ni nadie te podrá arrebatar la salvación. Nada ni nadie te podrá arrebatar de su mano, porque en sus manos estamos y de ahí nadie nos podrá arrebatar. Gloria al Señor. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Así está la salvación de fácil. Y todo aquel que cree. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creerle al Señor. Amén. De todo aquel que cree. Este era el abierto y valeroso testimonio de Pablo. El evangelio que Cristo le predicó a él camino a Damasco. Toda su vida fue cambiada totalmente en un 2x3. Él no se avergonzaba de él ni de su palabra. Los que se avergüenzan del evangelio son totalmente extraños al poder de Dios. Si usted está en una iglesia cristiana y se avergüenza de predicar la palabra de Dios, se avergüenza de hablarle de Jesucristo, de salvación a un ser humano, entonces es algo extraño lo que está pasando en usted. Es algo extraño. Cristianos que se avergüenzan. Y yo me acuerdo de una vez en un banco, en el Banco de América.
una de las cajeras era cristiana. Y luego a la señora que iba delante de mí, le dije, hermanita, aquí trabaja. Aquí no me diga hermana. Es vergüenza. Es vergüenza. Ahí es donde uno tiene que confrontar lo que eres. Si eres un auténtico hijo de Dios, gloria al Señor. Tienes que darle la cara al mundo. ¿Por qué te da vergüenza que adelante de un mundano? Esos no se avergüenzan de besarse en la televisión. Estaba mirando los matrimonios homosexuales en México y bien tronados los besotes ahí y todo el mundo aplaudiendo. No se avergüenzan. No, ¿y usted por qué se avergüenza del Señor? Si esos no se avergüenzan de su pecado, ¿usted por qué se avergüenza? Tenemos que tener un lado drástico del testimonio del Señor en nuestra vida bien presente. No tenemos que avergonzarnos. Amén, amén. Pero viene a la iglesia y no quiere que nadie se dé cuenta que va a la iglesia cristiana. Porque va a decir, no, ya cambiaste de religión. Le da vergüenza leer su Biblia porque alguien le va a preguntar algo. Mire, el diablo es bien estratégico. Bien estratégico. Y sabe que esa naturaleza pecaminosa siempre está en uno. La carnalidad. Y el diablo te dice que no te va a dar vergüenza con tu familia cuando llegues allá, que van a pensar que traicionaste las tradiciones de tus padres. Estrategia. Y con eso te está poniendo una mordaza para cuando llegues a ver a tu familia no les hables del amor de Cristo. Amén. Es estratégico. Ahora vas a ganar almas y no ganas ni un alma y te frustras y luego te dices, es que para eso no sirves. Oyes, cambia de para otra cosa. Tú aquí no lo haces con eso. No le cree al diablo. Usted comparta la palabra de Dios. Y si esa persona no lo escucha, no acepta al Señor, no es su problema. Usted ya hizo una gran tarea de decirle a la gente que Jesucristo es real, amén. De decirle a la gente que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno. Son las oportunidades que nosotros tenemos. La palabra de Dios. Por eso a tiempo y fuera de tiempo tenemos que compartir la bendita palabra de Dios. Sí, ¿sabe una cosa? Vamos a leer Hechos 9:13. Hechos 9:13. Vamos a reflexionar un poquito en Pablo. ¿Por qué razón decía, no me avergüenzo del Evangelio? Hechos 9:13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aunque tienen la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario es padecer por mi nombre. Entonces, gracias a Pablo porque nos predicó el Evangelio a los que no éramos judíos. Amén. Aquí estamos. Gracias a Pablo por ese Evangelio precioso, ¿verdad? Gracias a Pablo que llevó su Evangelio a los reyes de aquel tiempo. Se paró delante de los reyes y un rey le dijo, Pablo, cállate, Pablo, cállate, porque por poco me haces cristiano. A un rey le estaba diciendo. Y le decía, no tan solo tú, sino todos los que me están oyendo. Entonces, Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Ahora le voy a decir una cosa. Humanamente hablando, Pablo tenía razones para avergonzarse del Evangelio. ¿Cuáles razones tenía? Que era un perseguidor de cristianos, que los obligaba a blasfemar, consentía en su muerte de ellos. Decía que cuando apedreaban a Esteban, él mismo consentía en su muerte de él.
arrojando sus prendas a los pies de aquellos que lo estaban ejecutando. Entonces, de repente, desde ser eso, sale con que ya ahora no. Entonces, era una vergüenza. ¿Eres o no eres? Y sabe una cosa, muchos gobernantes han creído en el Señor, pero no se declaran lo que es, que son creyentes. Yo le doy gracias a Dios por el presidente de México, porque dijo, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Les dice, sí, soy cristiano. Yo doy gracias también por el presidente de El Salvador. Ahorita yo creo que son los dos únicos en el mundo que no les da vergüenza decir lo que son. Que son creyentes. Amén. Nunca habíamos tenido en México un presidente así. Y les está demostrando que todos los gobernantes que han estado atrás de él han sido unos rateros. Se han robado el dinero. Han sido unos bandidos que se han robado el dinero. Les está demostrando por lo que él hace y por lo que está haciendo. Mucha gente no lo quiere porque les quitó privilegios. ¿Cómo voy a creer que un presidente, todo el dinero que se roba, y luego dejaba el poder y con sus amantes teniéndolas de todo, con todas sus mansiones pagadas y todo? Y ese es por lo que no lo quieren a él, porque cuando menos él se compadeció de los pobres. Y él dice que Jesucristo para él es lo máximo, porque luchó por los pobres, porque amó a los pobres. Yo le doy gracias a Dios por ese presidente. Y también del Salvador, el del Salvador tiene muy buen testimonio ese hombre. Y gloria a Dios, no todo es malo. La Biblia dice que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. O sea, no pudo ser más grande la gracia que el pecado. Y gloria a Dios por Pablo. Pablo tenía razones para avergonzarse por lo que había hecho. Por lo que había hecho. Y sabía que de algún modo iba a pagar consecuencias, pero no se avergonzaba del evangelio. ¿Sabe una cosa? Él tenía razones. Por predicar el evangelio, Pablo había sido apresado en Filipos. O sea, ¿por qué andas de predicador? Lo metieron a Filipos. Y no cree que nomás lo metían por un rato, los amarraban con cadenas y los golpeaban. Los golpeaban por predicar el evangelio. Pablo fue apresado en Filipos. Lo expulsaron de Tesalónica. Y no cree que nomás le decían sácate, no. Se lo seguían y lo expulsaban. Lo expulsaban a golpes, lo mataban, como lo dicen, lo linchaban. Fue sacado en secreto de Damasco, colgado en una canasta por las murallas de la ciudad de Berea. O sea, porque su vida corría peligro. Pablo fue burlado en Atenas, considerado como un imbécil en Corinto, apedreado y dejado por muerto en la ciudad de Listra, acusado de blasfemia en Jerusalén, donde casi lo matan a golpes. Por eso dice el Señor, le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pablo sí sufrió mucho que sufrió. En Listra lo dejaron por muerto. Allá en 2 de Corintios, en el capítulo 11, dice, conozco un hombre, en visión no lo sé, pero fue al tercer cielo. Fue donde se le abrieron sus ojos. Entonces, de lo que está hablando allí, cuando lo dejaron muerto en Listra, fue ascendido al tercer cielo. Donde cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. El Señor le reveló muchas cosas a Pablo. Por eso él no se avergonzaba del evangelio.
Porque a pesar de todo lo malo que él tenía, el Pablo pagó las consecuencias de cuánto se sufre por el amor a Dios. Por el amor a Dios. Y cualquier humano, por muy normal que hubiera sido, hubiera cambiado de idea. O sea, un humano que no esté el Señor con él, hubiera cambiado antes de seguir poniendo en peligro su vida. Este libro de Romanos es un tesoro. Dicen que es la espina dorsal de la Biblia. Porque ahí es como si te estuvieran hablando a ti y a mí, ¿verdad? Pablo, él cuando fue a Roma seguía siendo Roma, llena de ídolos desde un principio, llena de ídolos, porque no adorabas a los dioses del Olimpo, porque cada quien tenía su propia creencia, pero había una creencia más asquerosa, que era que el César tenía que ser visto como un dios, y por muy religioso que fueras, tenías que ir a postrarte delante del César para darle adoración como si fuera un dios. Y eso no ocurrió en Pablo, eso no ocurrió en ellos, en los verdaderos adoradores del Señor. Por eso fue que hubo tantas cosas tan ingratas ahí, que le echaban gente a los leones para que se los tragaran, porque no rendían tributo al César. Era tremendo estar en esa situación como estaban. Era tremendísimo, tremendo. Pero aún así decía, y no me avergüenzo del Evangelio. Y le está diciendo a los romanos, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Gloria a Dios, gloria a su nombre para siempre. Los evangelios del razonamiento carnal y los meros esfuerzos humanos únicamente pueden conducir a la vergüenza y la confusión. El Evangelio de Cristo es la maravillosa nueva que viene de Dios acerca de la compasión divina, acerca de la redención poderosa, acerca de la gloriosa resurrección y acerca de la salvación eterna. Gloria a Dios. Es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio de Jesucristo. La manifestación del amor infinito hacia los hombres culpables y muertos en pecado. Un amor más fuerte que la muerte. El Evangelio es un amor más fuerte que la muerte. La compasión divina es la manifestación del amor infinito, de un amor más fuerte que la muerte. La redención todopoderosa, la redención que es Cristo Jesús, tiene un infinito poder para satisfacer todas las santas demandas de Dios contra el pecado y cubrir y limpiar de toda mancha y pecado a todos los que en Él creen. La salvación está en creer, los que en Él creen, y la gloriosa resurrección. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? No solamente la salvación del pecado, lo que obtenemos por medio de Cristo, sino según la esperanza de un cuerpo glorificado semejante al suyo, incorruptible, garantizado. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Qué más quiere? Nadie puede dar más. Nadie puede dar más. En el Señor tenemos seguridad eterna. Seguridad eterna. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Dios hay seguridad eterna. Si usted cree que es salvo, no le dé vergüenza decir, yo soy salvo por la misericordia y por la gracia de Dios. Hay que programar al Señor, ¿sí? Que la salvación viene por medio de Él. Tenemos que decirle al mundo que la salvación solamente se obtiene por medio de Jesucristo. Amén. Tenemos que decirle al mundo. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Tenemos que decirle al mundo que solamente por el Señor podemos ser salvos. Gloria a Dios. Podemos ser salvos solamente por Él. Fíjense que nada tiene que ver la religión con la salvación.
Porque hay gente que dice, oh, yo no voy porque yo no me quiero cambiar de religión. La religión, por muy buena que sea, si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. De nada sirve, de nada sirve, de nada sirve. ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio Pablo? Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. ¿A qué poder parece encontrarse incluido el Evangelio de Cristo? Hay en él la fuerza activa del amor, de la misericordia, de la justicia omnipotente. Un amor que funde el corazón de piedra. Una misericordia como océano para cubrir todo pecado. Justicia tan pura como la luz, lo que es atraída al alma del que en él cree. Porque es poder de Dios para salvación de las almas. El Evangelio de Cristo significa que el gran poder de Dios se concentró y dirigió la salvación de los hombres. Se precisa del mismo poder para salvar un alma que para crear un mundo. Es vana la ayuda del hombre. Un hombre no puede hacer nada. Para salvarte no puede hacer nada. Por eso la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no te estoy invitando a que tengas como ídolo a un hombre, sino pues de dónde salimos. Si esa era la persecución en Roma a los cristianos, porque ellos no se inclinaban delante del César. Ellos no, y fueron perseguidos, y fueron martirizados, y fueron asesinados. Pero no sucumbieron, no se avergonzaron del Evangelio. Ustedes se acuerdan de Babilonia, ¿sí? De aquellos 3 jóvenes que no se hincaron delante de la estatua de Nabucodonosor. Porque dice, no nomás a Dios no le tenemos que hincar, no a cualquier mono que nos pongan allí. Entonces, lamentablemente, venimos de una tradición donde nos enseñaron a doblar rodillas delante de una estatua. Nosotros no tenemos la culpa, así nos enseñaron. Pero gloria a Dios por Jesucristo, el día que lo conocimos, amén. Solamente a Dios se le da la gloria, la honra, gloria a Dios. Solamente a Él, gloria al Señor. Solamente a Dios, gloria a Dios. Solamente a Él, gloria al Señor por esa verdad que nos hizo libre, ¿verdad? Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre de esa ignorancia, libre de toda esa inmundicia, de toda esa vanidad, libre de todo eso, gloria al Señor. Esta salvación es doble. El alma es salvada del pecado y de la ira al ser reconciliada con Dios. Cuando un alma se salva, es reconciliada con Dios. ¿Sabe una cosa? Mucha gente no quiere aceptar al Señor como su Salvador, pero lo va a tener que enfrentar como vengador. Lo va a tener que enfrentar como justiciero. Nos conviene aceptarlo como Salvador, ¿sí? Él se nos ofrece como un cordero limpio y sin mancha, un cordero, el Cordero de Dios. Pero si usted no lo acepta, lo va a tener que enfrentar como el león de la tribu de Judá. Así es que, ¿qué prefiere? ¿Un cordero o un león? Un león se lo traga, ni sabor le toma. Un león traga, ni masca. Ya cuando quiere ya está dentro el león. Hay que enfrentarlo como cordero, amén. Hay que aceptarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gloria a Dios. Esa es la bendición más grande que un ser humano pueda aceptar o pueda rechazar. Si lo rechaza, dice, no, pues desde el momento en que rechazan ya eres condenado. O sea que no te van a hacer juicio. Desde el momento en que no aceptas ya eres condenado. Porque vas a tener que enfrentar la ira de Dios allá en el trono blanco. Es mejor estar en el trono de Jesucristo, donde dice la palabra de Dios que Jesucristo te va a premiar por las cosas buenas, por las no tan buenas, pero te va a premiar.
te va a premiar en el trono de Jesucristo. Amén. En el trono de Jesucristo. Pero en el trono blanco, puro al infierno. Y fue arrojado al lago de fuego. Y fue arrojado al lago de fuego. Y donde van a caer las almas de aquellos que lo rechazaron. Y la alma del falso profeta y aún de Satanás. Así es que Satanás no va a ser el rey en el infierno. Va a ser otra alma atormentada. Por los siglos de los siglos. Por siempre y para siempre. El diablo no se quiere ir solo. Él sabe que no tiene salvación. Pero como sabe que no tiene salvación, se quiere llevar lo más que se pueda. Como para decir, bueno, cuando menos no te me escapaste. Pero no le vamos a dar ese gusto al diablo, gloria a Dios. Hay que poner a nuestros hijos en oración todos los días. Todos los días. Esos hijos que no quieren acercarse a Dios, nosotros vamos a hacer el puente para que ellos crucen de este lado. Decía el rico, Padre Abraham, manda a Lázaro para que con su dedo me dé agua en mi boca porque me muero de sed. Todavía ese hombre queriendo que Lázaro le hiciera mandados, siendo que lo miró re feo, lo miró re mal cuando estaban en vida, en tierra. Él comiendo y Lázaro muriéndose de hambre y él nomás a ver qué se le caía al pobre ahí de la mesa para comer, pero nunca le ofreció. Ahora del otro lado, todavía lo quiere de mandadero. Es injusto. Dice, dice, de aquí no puede cruzar nadie ni de allá para acá. ¿Y qué dice este hombre? Entonces manda a que a mi familia le digan, porque todavía tengo 5 hermanos que no vengan para acá. Y usted y yo que sabemos eso, que tenemos familia aquí, no hay que dejarlos que crucen del otro lado. El lado de la perdición eterna. Es la gran comisión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No hay que avergonzarnos del Evangelio. No hay que avergonzarnos. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del diablo, que usted se avergüence del Evangelio. ¿Para qué? Para él poder ganar a las almas de sus familiares. Así es que si usted tiene la oportunidad de salvar a su tío, a su tía, a su primo, a su prima, no se quede callado. No se quede callado. ¿Sabe por qué? Porque del otro lado de esta dimensión espiritual, él le va a reclamar: si tú sabías, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué me dejaste venir a un lugar de tormento cuando tú sabías cómo poder llegar al cielo? ¿Y sabe qué? A usted le va a doler eternamente. Eternamente se va a sentir culpable por no haber dicho a tiempo algo. No tenemos que quedarnos callados. No tenemos que quedarnos callados. Tenemos que decirle, aunque se rían, aunque se burlen, porque eso es lo que provoca vergüenza. Porque nadie quiere ser rechazado. Nos duele ser rechazados. Dígame, ¿a quién no le duele que lo rechacen? Pero usted venza eso, tiene que nadar contra la corriente. Usted tiene que confrontar el rechazo. Usted tiene que sentirse limpio, porque si no lo hace, va a haber un sentimiento de culpa delante de usted cuando le digan: ¿sabes qué? Falleció tu familiar. Y dice usted: no le alcancé a hablar, no le alcancé a decir. Y le va a doler cuando usted sabe que usted podía hacer algo por él. Usted sabe que puede hacer algo por él. Le va a doler. Le va a doler. Quítese ese sentimiento de culpa y hable. Dígales. No importa que se burlen, no importa que te rechacen, no importa que te digan que eres un fanático. No le hace. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que te digan? Pero ¿sabes qué? Vas a tener la satisfacción que el día de Dios se va a llegar, y ese día Dios se lo va a llevar al cielo, o te va a llevar al cielo. Dios no ha venido dice que Jesucristo no vino para condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por él. En su mentalidad no vino para condenar al mundo. Gloria a Dios. Uno tiene mucho que hacer para los suyos, para su familia, porque es poder de Dios para salvación.
El Evangelio significa poder de Dios. Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque esta es la salvación para los que creen. Porque es para el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, amén. Es algo para el corazón, es para que usted se sienta bien, gloria a Dios. Vamos a leer Romanos 10:8. 10:8 al 10. Fíjese qué tan cerquita está la palabra de salvación. Romanos capítulo 10, del versículo 8 al 10. ¿Lo tenemos? ¿Lo lee, hermano Julio? El 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén, gloria a Esta Dios. es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. El 10 también y el 11. 10 también. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y el 11? El 11 también. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. No te tiene que avergonzarse, porque Dios está garantizando que tú no vas a ser avergonzado. Amén. Dicen que si alguno conspirare contra ti, delante de ti caerá. Óiganlo bien, delante de ti caerá. Así es que tienes la garantía de Dios para poder hablar, porque cerca de ti está la palabra en tu boca. Aquí la tenemos. ¿Por qué no la hablas? Háblala. Háblala para que tu corazón se sienta bien. Habla la palabra de tu boca para que tu corazón se sienta bien. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Qué importante saber esto. Gloria a Dios. En esta mañana le comentaba a la hermana Virginia que un día yo gustoso le dije yo a unas personas que fueron a invitarme a su iglesia, le dije, ya acepté a Cristo en mi corazón, y me dicen, no, es que todavía te falta. No nomás es Jesucristo, todavía te falta. Me desilusionó. ¿Cómo que todavía me falta? No, pues mira, un llavero tiene muchas llaves y apenas tienes la primera llave. Cuidado con esas doctrinas, cuidado con esas enseñanzas. Sí, bien muchas iglesias, pero cuidado con la enseñanza esa, donde le restan poder al Señor. Le restan poder. Eso es restarle poder al Señor. Si Jesucristo es el Dios todopoderoso, creador de lo visible y de lo invisible, ¿cómo vas a necesitar otra llave? No. Cuidado con esas enseñanzas. Gloria a Dios por los que predican la palabra de Dios sana y pura, así como lo dice la palabra de Dios. Jesucristo es todo, y todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. Recordemos que el Evangelio es el poder de Dios toda la vida. Toda la vida es el poder de Dios. La razón por lo que Jesucristo vino a este mundo, dice, vine a dar buenas nuevas de salvación, gloria a Dios. Y las buenas nuevas de salvación es el bendito Evangelio, gloria a Dios. No importa la condición moral de una persona, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede salvarlo, transformar su vida y con su nuevo nacimiento. La condición moral del malhechor que murió en la cruz del Calvario, la condición moral de Pablo que obligaba a blasfemar a los cristianos, era una condición de desastre y de perdición. Y sin embargo, Dios cambió su vida radicalmente, convirtiéndolos de instrumentos divinos, convirtiéndolos instrumentos de Dios. Gloria a Dios. Todos hemos pecado. El gran problema del ser humano es que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Dice Romanos 3, 10 y 23. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es el pecado del ser humano. Todos hemos pecado. El problema más grande del ser humano es el pecado que mora en nosotros. Nacemos en pecado, vivimos en pecado, y si no te arrepientes, vas a morir en pecado.
Si no te arrepientes, vas a morir en pecado. La consecuencia del pecado. Vamos a Romanos 3:23. La consecuencia del pecado. Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Lo tenemos? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Fíjense, esa es la consecuencia. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la solución. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de vida eterna es Cristo Jesús. Amén. Así es que tenemos el problema y tenemos la solución. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? En el fondo, el pecado es rebelión contra Dios. Es rebelión contra Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios, el creador y sustentador de la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es conocido como el gran yo soy. El gran yo soy. La vida está en Dios. Entonces, cuando pecamos y estamos separados de Dios, nos apartamos de la verdadera vida. Por tanto, inevitablemente experimentamos la muerte. Y se necesitan ser claros esos 3 puntos de aclaración. En primer lugar, el pecado no necesariamente resultó inmediatamente en la muerte física. Cuando el Señor le dice: ciertamente, si tú vas a comer del árbol que yo te mando, no comas, vas a morir. Pero no decía en muerte física, porque pues comieron del fruto y siguieron vivos. Pero espiritualmente Dios ya se había separado de ellos. Yo no sé usted, pero todos pienso que hemos sentido cuando hacemos algo que sentimos que hasta Dios nos deja, como que Dios nos oye, como que está bien airado con nosotros. Entonces, cuando tenemos esa percepción, tenemos que pedirle perdón a Dios. Cuando tenemos esa percepción de que el pecado te separa de Dios. El pecado separa. Y se siente uno bien ingrato. Se siente uno miserable. Se siente uno mal. Mal. Te sientes mal. Todo te estorba. No estás a gusto. No eres feliz. Te sientes mal. Porque necesitas la paz de Dios. Cuando te pones en oración. Yo lo que recomiendo mucho cuando sientamos así es como cuando siente un dolor, dice un Tylenol, una aspirina para el dolor. Lea un salmo. Lea un salmo. Los salmos son preciosos para reconciliarse con el Señor. Amén. Lea un salmo porque los salmos fueron escritos cuando alguien estaba sufriendo grandemente, alejado de Dios. Por eso le digo, el remedio es la palabra de Dios. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Poniéndonos a cuenta con el Señor, usted está tan tranquilo. Suponiendo, yo ya les he dicho anteriormente que antes de dormirse, póngase a cuentas con el Señor. Pídale perdón por ese día. Señor, ni sé si te ofendí, no te ofendí, pero perdóname. Voy a dormirme. Porque hay gente que ya no despierta. Hay gente que ya no despierta. Más vale ponernos a cuenta con el Señor. Decía mi abuelita: hijos, el sueño es pariente de la muerte. No, pues ya no me quería dormir. ¿Por qué? Porque así decían nuestros abuelos. El sueño es pariente de la muerte. Y yo sé de personas que se duermen y ya no despiertan. No, se acuestan bien sanos. Bien, sin ninguna dolencia, pero ya no despiertan. Uno de mis nietos acaba de perder un tío así. Cuando fueron a despertarlo, él estaba muerto. De otros 2 parientes también, de mi esposa, así murieron. Cuando fueron a despertarlos, ellos ya no estaban aquí. Entonces, ponernos a cuentas con Dios, porque no sabemos. ¿Sabe una cosa? Cada amanecer, cuando usted despierta, es un milagro de Dios.
Es un milagro de Dios, gloria al Señor. Cada amanecer es un milagro de Dios. Si usted quiere ver milagros en su vida, despertó, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Cada amanecer es un milagro de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por muy pecador que usted sea, el Señor ya pagó el pecado de usted. Lo único que tenemos es que pedirle perdón a Él. El Señor, nosotros tenemos un juez poderoso, dice la palabra de Dios allá en Juan, dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Amén. Tenemos un juez supremo, tenemos un abogado que está con nosotros. Amén. No nos ponen a otro ser más que el Señor Jesús, por el que está en medio, el que por su sangre somos justificados. Amén. Él con su sangre pagó nuestra culpa. Por eso, pues hay que estar bien con el Señor. Sí. Fíjese que la Biblia dice que si sabes hacer cosas buenas y no las haces, es pecado. La palabra de Dios dice: si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Y yo creo que sí, porque si usted algo que pudo hacer, que estaba en sus manos y no lo hizo, se siente culpable también por lo que no hizo. Es lo que nos dice el Señor, que tenemos que ser humildes de corazón. Humildes de corazón. Y esto es a nivel salvación. A nivel salvación. A nivel salvación. No hace mucho a un amigo mío le pronosticaron un mes de vida. Y yo decía: ay, Dios mío, dame la oportunidad de hablar con él. No, hombre, duró como 2 días de vida nomás. Como 2 días de vida. Y se nos fue. Yo no le alcancé a compartir. En primer lugar, porque no está aquí. Él está en México. Pero no le alcancé a compartir. Yo tenía planeado hablar primero con su familia, porque primeramente se habla con la familia para ver si permiten, me dan permiso de hablar con él, ¿verdad? Pero no, yo estaba seguro que sí me iban a aceptar a que yo hablara con él. Pero le dieron un mes y nomás duró ni 3 días, como 2 días. ¿Cuántos días duró? Como 2 días, ¿verdad? Por eso fíjese que qué importante es qué importante es no quedarse callado. Tenemos que hablar. Yo le pido perdón a Dios por eso, porque pues mi intención era hablar con él. Pero esa es una de las situaciones por lo que cuando están aquí, por ejemplo, las personas que me dicen: están en tal hospital, vaya, y cuando no había tanta restricción, ahora pues ya ni dejan entrar a un hospital. Y yo ahí estaba, buscaba hasta donde lo encontraba, y yo no estaba a gusto hasta que ya oraba con la persona. Pero ahora con lo de la pandemia es bien difícil que te den permiso para entrar. Pero cuando menos sabes que algo está pasando y estás orando por esa situación, ¿verdad? Y esa es la responsabilidad, ¿verdad? Aceptar salvación dada por medio de Jesús. Lo único que el ser humano tiene que hacer es aceptar el regalo de la salvación, aceptar el regalo de la vida eterna, nuestra fe en Jesucristo. Si no hubiera sido por este tipo de iglesias que predican la palabra de Dios, una iglesia como esta, ¿verdad? Que tiene unos programas magníficos. Tiene programas para jóvenes, programas para adultos, programas en inglés, en español y todo, programas para niños. Usted puede venir, deja a sus nietos allá abajo, a sus niños, y están con gente de Dios, ¿verdad? Con gente que es de Dios, que le hablan de Dios. Porque qué importante es sembrar semilla buena en el corazón de las criaturas ahorita.
Ahorita que se puede, ¿verdad? Porque llegan 15, 16, 17, ya no los agarras ni con perros galgos. Ya no te quieren oír. Ya no creen ni en ellos mismos. Ya no creen. Se te van de las manos. Y la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, para cuando sea grande, no se aparte. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de darnos cuentas de estas verdades eternas. Yo te doy muchas gracias, Padre mío, porque yo nunca me imaginé que yo fuera a estar en un púlpito predicando tu palabra. Pero tú tenías un propósito para mí, Señor. Yo me acuerdo, Señor, cuando venía a Estados Unidos para prosperar económicamente y nunca lo pude lograr. Pero esa prosperidad espiritual que tengo no la cambio por nada, Señor. Te tengo a ti que eres lo más importante, Señor. Tengo la seguridad de mi salvación, que es lo más importante. Esta palabra viva, Señor, que descendió del cielo. Gracias, Señor, por cada persona que en esta mañana está aquí y que tienen ese mismo sentir, Señor, de sentirse motivados, de sentirse fascinados porque tú estás en su vida como único y suficiente Salvador. Danos, Señor, la oportunidad también de poder compartir esta palabra a aquellos que no te conocen. No permitas, Padre Santo, que haya estorbos en nuestra vida. No permitas, Señor, que esa palabra divina que bajó del cielo sea estorbada por un espíritu maligno, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas. Te pedimos, Señor, por los nietos de la hermana Blanca, Señor, que ella tenga el gusto de un día verlos a todos en la iglesia, Señor, sirviéndote a ti. Te pedimos por la salud de la hermana Eva, Señor, una fortaleza que le has dado a la hermana Eva, y que glorificamos, Señor, tu nombre porque no la tienes bien y no la traes todavía aquí a gozarse con tu palabra bendita, Señor. Testimonios vivos, Señor, que nos motivan a todos, Dios mío. Te pedimos por el hermano Oscar, que siga siendo ejemplo para sus compañeros del programa de donde viene, que siga siendo la motivación de ellos, Señor, que sea un instrumento divino en tus manos, Señor. Te pedimos por nuestros hijos rebeldes, los que no quieren nada contigo, que un día ellos vengan también aquí, Señor, a doblegarse, a doblar rodillas delante de tu presencia, Dios mío. Cambia sus vidas de raíz. Arranca de raíz todo vicio maléfico, todo vicio maligno. Arranca de raíz, Señor, el alcohol, las drogas y todo lo que los hace estar ciegos, caminando por un camino que lleva solamente a la perdición, Señor. Te pedimos, Señor, por esa gran preocupación que los padres de familia tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo bueno que es con nosotros. La hermana Hilda pide oración por su salud, por su pie que no le deja de doler, y también por ganar más almas. Te pedimos por la hermana Hilda, Señor, por la salud de la hermana Hilda. También te pido por la salud de Lourdes, mi cuñada, Señor. Glorifícate, Padre mío, en esa necesidad que tiene ella de sus síntomas de dolor en sus coyunturas, en sus huesos, en sus tendones, en sus articulaciones. Te pedimos, Señor, que su sistema circulatorio, Señor, sea restaurado por el poder de tu gracia, Dios mío. Te pedimos que les des nuevas fuerzas, Señor, que levanten alas como las águilas, porque solamente tú puedes hacer algo extraordinario, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestro regreso a nuestra casa. Guárdanos, cuídanos, protégenos.
límpianos el camino de accidentes. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hermano, pásale. No,